Un excelente día a todos y todas. Les habla Alexis Alegría Rodríguez. El día de hoy vamos a abordar nuestro módulo número 4, el cual tiene que abordar las temáticas de lo que es la transparencia y rendición de cuentas, específicamente el acceso a la información pública. Así que vamos a la obra, vamos a ver entonces de qué se trata todo esto de la transparencia y rendición de cuentas, específicamente el acceso a la información pública. Este es un ensayo que estoy calentando. Esta sí ya hay. ¿Lo ves? Esta sí es. Pero ahora ya está. Un excelente día a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar abordando en nuestro diplomado de gerencia pública y mecanismos de participación comunitaria el tema específico que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Específicamente, el día de hoy vamos a abordar el tema del acceso a la información pública. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el acceso a la información pública? ¿Cómo accedemos a los documentos oficiales? Pues bueno, vamos a estar abordando el día de hoy toda esta temática y algunos puntos muy específicos sobre la normativa y sobre cómo realizar un derecho de petición para poder que nos den acceso a toda esta información a la cual tenemos derecho. El objetivo de la clase entonces sería en bloque de 3 puntos. El número 1, comprender el marco normativo del acceso a la información pública en Colombia. El número 2, identificar la importancia de este derecho en la participación ciudadana. Y por último, vamos a conocer algunas plataformas y herramientas prácticas que garantizan el acceso a la información pública. Entonces, ¿qué es el acceso a la información pública? El acceso a la información pública es un derecho el cual se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 74. Se define como un pilar para la transparencia gubernamental. Permite a los ciudadanos controlar la gestión pública, participar en la toma de decisiones y denunciar cualquier tipo de irregularidades que se estén presentando en torno a las gestiones que se estén realizando en los gobiernos. Tenemos un marco normativo en Colombia, el cual, digamos que está fundamentado en 2 leyes principales. La primera de ellas es la ley la ley 1712 del 2014, llamada la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Esta ley establece la obligación de las entidades públicas de publicar información y también define los principios de transparencia activa y pasiva. Para ello, vamos a observar el siguiente video, el cual nos explica de manera muy detallada todo lo que concierne a la ley 1712 del 2014 y pues nos dan algunos tips, algunos pasos a pasos de todo lo que debemos de conocer y saber en el momento de solicitar algún tipo de información pública. Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Esta ley está integrada por 5 títulos y 33 artículos. Entonces iniciamos con el título 1, empezando por el artículo 1 que nos trata sobre el objeto. El objeto de esta ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 2 establece el principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. Seguimos con el artículo 3. Este artículo establece otros principios de la transparencia y acceso a la información pública, los cuales se deben tener en cuenta en la interpretación del derecho a la información pública y se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Dentro de este artículo encontramos los diferentes principios, aparte del artículo 2, que hacen parte de la ley 1712. Ellos son el principio de transparencia, el principio de buena fe, el principio de facilitación, el principio de no discriminación, el principio de gratuidad,
el principio de celeridad, el principio de eficacia, el principio de calidad de la información, el principio de divulgación proactiva de la información y el principio de responsabilidad en el uso de la información. Por su parte, el artículo 4 establece el concepto del derecho, estipulando lo siguiente. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales. Deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. Y también establece un parágrafo: cuando el usuario considere que la solicitud de información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada. De igual forma encontramos el artículo 5, que trata del ámbito de aplicación. En este se expresa lo siguiente: las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados. A. Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios territorialmente en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. B. Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. C. Las personas naturales y jurídicas públicas o privadas que presten función pública, que presten servicios públicos respecto a la información directamente relacionada con la prestación del servicio público. D. Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. E. Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. F. Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. Y las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto a aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. Y establece un parágrafo: no serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública. En tanto, el artículo 6 establece las siguientes definiciones: la definición de información pública clasificada, de información pública reservada, de publicar o divulgar, de sujetos obligados, de gestión documental, de documento de archivo, de datos abiertos y de documento en construcción. Continuamos con el título 2, iniciando con el artículo 7, que establece la disponibilidad de la información, expresando lo siguiente: en virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la web, a fin de que éstas puedan obtener la información de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. Y establece un parágrafo que dice: se permite en todo caso la retransmisión de televisión por internet cuando el contenido sea información pública de entidades del Estado o noticias al respecto. El artículo 8 establece el criterio diferencial de accesibilidad, estipulando que con el objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados a solicitud de las autoridades de las comunidades divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a la información a los distintos grupos étnicos y culturales del país, y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentren en situación de discapacidad. La policía ha avanzado mucho en esta situación. Por ejemplo, en la página web de la Policía Nacional se pueden encontrar la presentación de la información, está hecha como en la Guayú, entre otras. El artículo 9 establece la información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.
Esto quiere decir que todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan. Primero, la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones, departamentos y sus horas de atención al público. Segundo, su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474/2011. Tercero, un directivo que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios de las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas. Cuarto, todas las normas generales, reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de indicadores de desempeño. Quinto, su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento de inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474/2011. Sexto, los plazos de cumplimiento de los contratos. Y séptimo, publicar el plan anticorrupción y atención al ciudadano de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474/2011. Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9, literal E, tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dichos sistemas sin excepción. Y el artículo 11 establece la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Por tanto, todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva. Primero, detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención. Segundo, toda la información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos. Tercero, una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas. Cuarto, el contenido de toda decisión y o política que haya adoptado y afecte al público junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. Quinto, todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado. Sexto, todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado. Séptimo, sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. Octavo, todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Noveno, todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de este sujeto obligado. Décimo, un registro de publicaciones que contengan los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un registro de activos de información. Y 11. Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces. Continuamos con el artículo 12, el cual dispone la adopción de esquemas de publicación. Voy a hacer un paréntesis acá. Los sujetos obligados, para que tengan en cuenta, son las entidades que están obligadas a publicar la información y que esta ley tiene ámbito de aplicación. Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. El esquema será difundido a través de su sitio web y en su defecto en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras. El esquema de publicación deberá establecer lo siguiente. Primero, las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera proactiva
y que en todo caso deberá comprender la información mínima obligatoria. Segundo, la manera en la cual publicará dicha información. Tercero, otras recomendaciones adicionales que establezca el Ministerio Público. Cuarto, los cuadros de clasificación documental que faciliten la consulta de los documentos públicos que se conservan en los archivos del respectivo sujeto obligado de acuerdo con la reglamentación establecida por el Archivo General de la Nación. Quinto, la periodicidad de la divulgación acorde a los principios administrativos de la función pública. Y todo sujeto obligado deberá publicar información de conformidad con su esquema de publicación. Seguimos con el artículo 13. El cual estipula los registros de activos de información. Todo sujeto obligado deberá crear y mantener actualizado el registro de activos de información haciendo un listado de todas las categorías de información publicada por el sujeto obligado, todo registro publicado, todo registro disponible para ser solicitado por el público, y el Ministerio Público podrá establecer estándares en relación a los registros de activos de información. Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus registros de activos de información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación a la constitución de las tablas de retención documental y los inventarios documentales. Seguimos con el artículo 14 que trata sobre la información publicada con anterioridad. Los sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes de la manera más sencilla posible el acceso a toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. Cuando se dé respuesta a una de las solicitudes aquí previstas, esta deberá hacerse pública de manera proactiva en el sitio web del sujeto obligado, y en caso de que no exista un sitio web, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia. Seguimos con el artículo 15, Programa de Gestión Documental. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un programa de gestión documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la Nación y demás entidades competentes pidan en la materia. El artículo 16 establece los archivos. En su carácter de centros de información institucional que contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia del Estado en el servicio al ciudadano como a la promoción activa al acceso de la información pública, los sujetos obligados deben asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. Los procedimientos adoptados deberán observar los lineamientos que en la materia sean producidos por el Archivo General de la Nación. En tanto, el artículo 17 establece los sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con los distintos procedimientos y articulados con los lineamientos establecidos en el programa de gestión documental de la entidad. Segundo, gestionen la misma información que se encuentra en los sistemas administrativos del sujeto obligado. Tercero, en el caso de la información de interés público, deberá existir una ventanilla en la cual se pueda acceder a la información en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos. Y cuarto, se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que haga sus veces. Ahora continuamos con el título 3, que establece las excepciones en acceso a la información, dentro del cual se encuentran 5 artículos. Iniciamos por el artículo 18, el cual establece la información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas, expresando que es toda aquella información pública clasificada cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos. Primero, el derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. Segundo, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad. Y tercero, los secretos comerciales, industriales y profesionales. El artículo 19 estipula la información exceptuada por daño a los intereses públicos, y es toda aquella información pública reservada cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviera expresamente prohibido por una norma legal o constitucional. Entonces, esa información reservada o exceptuada por daño a los intereses públicos, la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargo según el caso, el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la administración efectiva de la justicia, los derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país
y la salud pública. El artículo 20 estipula el índice de información clasificada y reservada. Los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los datos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados. De conformidad a esta ley, el índice incluirá sus denominaciones, la motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación. El artículo 21 estipula la divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente en la parte indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de excepción debe ser entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento público, pero no de su existencia. Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder, o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información. Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones. Y el artículo 22 estipula las excepciones temporales. La reserva de las informaciones amparadas por el artículo 19 no deberá extenderse por un periodo mayor a 15 años. Es decir, la información clasificada, por ejemplo, como defensa y seguridad nacional, solamente estará reservada por un máximo de 15 años según lo contempla el artículo 22. Y asimismo con otra clase de información referenciada en el artículo 19 de la presente ley. Continuamos con el título 4, que trata de las garantías al ejercicio del derecho de acceso a la información. Este título cuenta con 7 artículos, empezando por el artículo 23, que establece las funciones del Ministerio Público. No olvidemos que de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros y por los demás funcionarios que determine la ley. Entonces el Ministerio Público será el encargado de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley. Para tal propósito, la Procuraduría General de la Nación, en un plazo no mayor a 6 meses, establecerá una metodología para que el Ministerio Público cumpla las siguientes funciones y atribuciones. Primero, desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley. Segundo, realizar informes sobre el cumplimiento de las decisiones de tutelas sobre acceso a la información. Tercero, publicar las decisiones de tutela y normatividad sobre acceso a la información pública. Cuarto, promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones entre los sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios diferenciales para su accesibilidad sobre las materias de su competencia mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información. Quinto, aplicar las sanciones disciplinarias que la presente ley consagra. Sexto, decidir disciplinariamente en los casos de ejercicio de poder preferente, los casos de faltas o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información. Séptimo, promover la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad a la información de las entidades del Estado por cualquier medio de publicación. Octavo, requerir a los sujetos obligados para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención al ciudadano a dicha legislación. Noveno, realizar directamente a través de terceros actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información. Décimo, efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. Décimo, entregar en debida forma la respuesta a las peticiones formuladas con solicitud de identificación reservada a las que se refiere el parágrafo del artículo 4 de la presente ley. Y 11. Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones, para lo cual establecerá los plazos y criterios del reporte por parte de las entidades públicas que consideren necesarias. Continuamos con el artículo 24, del derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que establece esta ley y la Constitución. Artículo 25. Solicitud de acceso a la información pública. Es aquella que de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos
por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, es decir, el derecho de petición. Artículo 27. Recursos del solicitante. Cuando la respuesta a la solicitud de información invoque reserva de seguridad y defensa nacional o en las relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito sustentando en la diligencia de notificación o dentro de los 3 días siguientes a ella. Ese mismo artículo contempla que cuando se niegue el recurso por situaciones de reserva, se debe enviar al tribunal administrativo para que se levante la reserva o se dirima el conflicto cuando se trate de autoridades nacionales, departamentales o el distrito capital de la ciudad de Bogotá, y ante un juez administrativo cuando se trate de autoridades distritales y municipales. Esta situación se decide en única instancia. Artículo 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información. Y por último, el artículo 29, responsabilidad penal. Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal. Este artículo del Código Penal tipifica el delito de destrucción, supresión o ocultamiento de documento público, el cual tiene una pena de 32 a 144 meses de prisión. Y por último encontramos el título 5, en el cual se encuentran 4 artículos. El primero, el artículo 30, habla sobre la capacitación. En este, el Ministerio Público, con el apoyo de la sociedad civil interesada en participar, deberá asistir a los sujetos obligados y a la ciudadanía en la capacitación con enfoque diferencial para la aplicación de esta ley. El artículo 31 establece la educación formal, en la que estipula que el Ministerio de Educación, con el apoyo de la sociedad civil, deberá promover que el área relacionada con el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el fomento de prácticas democráticas obligatorias para las instituciones educativas privadas y públicas, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, se incluye información sobre el derecho de acceso a la información, sus principios y sus reglas básicas. El artículo 32 establece la política pública de acceso a la información, estableciendo el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública. Estará a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Y el artículo 33 pues trata sobre la vigencia y derogatoria. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es el video, espero que les haya agradado este video. Bueno, muy bien. Como acabamos de observar, el video es totalmente completo, es muy completo. Vamos a pausar por aquí. Como podemos observar, el video es totalmente muy detallado, muy completo. Se nos explica de manera muy detallada cada uno de los artículos que componen esta ley 1712 del 2014. Es una invitación, entonces, para que atendamos a toda esta normatividad que tenemos a la mano, la cual es un derecho a tener acceso a la información pública. Entonces es pertinente, es muy importante que conozcamos de primera mano toda esta normatividad que acabamos de escuchar y observar, para así poder hacer uso y poder valer este derecho fundamental de acceso a la información pública. ¿Listo? Entonces, pues, como pues ya lo observaron, lo escucharon, y como les dije desde el inicio, esta ley 1712 establece la obligación de las entidades públicas de publicar la información y define los principios de transparencia activa y pasiva. ¿Listo? Entonces vamos a continuar un poco con la presentación del día de hoy en torno a esta temática tan importante que hace parte de la participación ciudadana. Por otro lado, tenemos la ley 1437 del 2011, la cual es conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
Esta ley regula el derecho de petición para solicitar la información. Entonces ya conocemos con antelación cómo o cuáles son los pasos y procedimientos para realizar un derecho de petición. Lo pudimos observar de manera muy detallada en el contenido multimedia que se les presentó anteriormente. Ahora sí vamos a centrarnos un poco en lo que es la transparencia activa y pasiva, que es la que estamos mencionando aquí en el segundo punto, que concierne a la ley 1712 del 2014. Entonces, ¿qué sería la transparencia activa y pasiva? La transparencia activa es una publicación proactiva de información relevante por parte de las entidades. Claro ejemplo de ello son las contrataciones, el presupuesto, los informes de gestión que se realizan, informes de gestión de cada gobierno de turno, ¿sí? Informe de gestión o rendición de cuentas. La transparencia pasiva es la respuesta a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos. Aquí, en este punto de transparencia pasiva, que se estaría cumpliendo la ley 1712 en torno a los requerimientos que hacemos los ciudadanos. Ya lo observamos un poco en el contenido multimedia, cuáles serían esos artículos que regulan esta normatividad para tener acceso a la información. Entonces, cuando es el ciudadano quien actúa, cuando es el ciudadano quien, por así decirlo, solicita la información, entonces estaríamos hablando de una transparencia pasiva. ¿Listo? La persona que esté obligada en el momento a solicitarnos esa información debe de darla, salvo aquellas excepciones que se mencionaron, porque pues de pronto hay información que es reservada y no se puede entregar, pero por lo general esos casos son muy pocos, en un 98% siempre la ciudadanía tiene, digamos, este derecho a tener acceso a la información. ¿Listo? Y entonces, el primer punto de la transparencia activa sería ya cuando no son los funcionarios públicos quienes en su deber deben de estar publicando por medio de las contrataciones, del presupuesto que hay, de la rendición de cuentas o informes de gestión, esta información. ¿Listo? Vamos entonces a abordar un poco lo que son las herramientas y las plataformas que nos pueden servir muchísimo, están muy de la mano para poder tener acceso a la información pública. Como primer elemento, como primer punto, tenemos el SECOT, el cual es el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Aquí podemos encontrar información sobre los procesos de contratación del Estado. Por aquí les dejo el sitio web. Más adelantico vamos a observar un contenido multimedia sobre esta página, que les repito, esta página web que es muy importante, el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Como segundo elemento tenemos la función pública, en la cual hay información sobre los trámites y los servicios del gobierno. Por aquí les dejo el enlace para quienes estén interesados. Por aquí están los enlaces, tanto el SECOT, difusión pública y el portal único de transparencia, ¿sí? Que es el tercer elemento, el portal único de transparencia, en el cual podemos encontrar informes y datos abiertos de las entidades públicas. Entonces, aquí de manera muy resumida, estas tres páginas web, estas tres plataformas, son herramientas que nos permiten tener acceso virtual a esta información de carácter público y podemos enterarnos de todo lo que concierne a los elementos estatales, ¿listo? A todo lo que es la parte pública de la información. Vamos a observar un poco entonces cómo funciona esta herramienta, esta plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, que les repito, les reitero, es supremamente importante.
Vamos por aquí a buscar el contenido multimedia. Listo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saludo una vez más desde su canal Mundo Digital. En este video vamos a ver cómo buscar licitaciones o procesos de contratación a través de la plataforma del SECOT 2. Vamos a verlo de las tres opciones que podemos buscar a través del SECOT 2. La primera va a ser la búsqueda simple desde nuestro usuario. La segunda va a ser la búsqueda avanzada desde nuestro usuario del SECOT 2. Y la tercera opción es una búsqueda simple y avanzada, pero desde la página oficial de SECOT 2 o de Colombia Compra Eficiente. O sea, en esta tercera opción no tenemos que ingresar a nuestro usuario. Pero bueno, vamos a empezar con la primera opción de búsqueda de licitaciones y procesos de contratación. Lo primero que tenemos que hacer es poner en nuestro navegador SECOT 2, damos Enter y nos muestra la primera opción, que es la página oficial de Colombia Compra Eficiente. Le damos clic acá, nos direcciona a la página oficial de Colombia Compra Eficiente, bajamos al banner en color verde donde dice SECOT 2 y vamos a ingresar a nuestro usuario dándole acá en ya eres usuario registrado. Esto nos va a llevar al login donde vamos a ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña y le damos a dar en entrar. Cuando le damos en entrar, él nos va a direccionar a nuestro usuario del SECOT 2. Nos va a aparecer primero, antes de ingresar, una notificación de plataforma. Le vamos a dar clic en aceptar. Posterior a esto, pues nos va a permitir ingresar y entrar a nuestro usuario del SECOT 2. Para la búsqueda simple, vamos a venir acá a este banner en color negro, en el área donde dice búsqueda, le damos clic en la pestañita y nos abre una serie de opciones. Vamos a tomar la opción de la mitad que dice procesos SECOT. Damos clic ahí y él nos va a direccionar a la ventana de búsqueda del SECOT 2. Primero vamos a darle acá donde dice no soy un robot. Seleccionamos lo que nos pide y le damos verificar. Ahora sí, ya estamos en lo que es la ventana de búsqueda del SECOT 2 desde nuestro usuario. Vamos a ver en esta opción la búsqueda simple, que es la primera opción. Y la búsqueda simple consiste en que en este recuadro en blanco yo puedo poner de manera no tan explícita cuál es, digamos, que la actividad que yo presto a las empresas o a las entidades estatales. Cuando hablo de actividad me refiero a que si yo presto una actividad de venta de equipos de cómputo o de computadores, entonces debo poner acá, en este ejemplo que vamos a poner computadores. ¿Por qué? Porque es lo que yo le ofrezco a las entidades estatales, que sería la venta de computadores o mantenimiento de computadores, como lo especifica acá. Entonces, si es que ya pusimos en el recuadro blanco, pusimos computadores, vamos a darle en buscar y automáticamente él me va a traer o me va a mostrar aquí en esta tabla, que es la tabla de resultados. Me va a mostrar los procesos relacionados a computadores. Como podemos ver acá dice el primero adquisición de computadores, el segundo dice instalación y así sucesivamente. El tercero dice adquisición de configuración e instalación. Entonces esta es la búsqueda simple, que yo pueda acá poner la actividad o el servicio que yo le presto o le ofrezco como proveedor a las entidades estatales. Yo podría poner también acá mantenimiento de vehículos y le doy en buscar. Cuando le doy el buscar, espero a que me cargue y ya él me trae todos los resultados. Aquí, como podemos ver, me habla de mantenimientos y si seguimos bajando, pues me va a mostrar otro tipo de procesos. Esa es la búsqueda simple, que yo pueda ingresar en este recuadro blanco
el servicio que le voy a prestar a las entidades estatales, o sea, para poder buscar las licitaciones y procesos que sean de mi interés. Aquí en este recuadro blanco, en esta búsqueda simple, también puedo poner el número del proceso de licitación o de contratación que las entidades hayan publicado. Aquí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado porque el número del proceso debe ser tal cual como lo haya cargado la entidad o lo haya establecido la entidad. Entonces en este caso debemos saber pues que nosotros ya tenemos que tener el conocimiento y tener ese número de proceso ya lo debimos haber adquirido, nos lo debieron haber pasado o de alguna u otra manera pues ya tenemos claro cuál es el número. En este ejemplo yo voy a poner un proceso cualquiera. Vamos a poner un proceso de una entidad estatal. Como pueden ver, hay que ponerlo si está en mayúsculas, si lleva números, si tiene guión. Le doy en buscar. Este es un número de un proceso que yo ya tenía seleccionado aparte, por eso lo escribí tal cual como yo lo había visto. Y como pueden ver, pues en la tabla de resultados pues me va a traer específicamente es lo que yo le estoy pidiendo que me traiga, que es este proceso como tal, el que me muestra acá en referencia. Tienen que familiarizarse mucho con esta tabla de resultados. ¿Por qué? Porque en la tabla de resultados me va a mostrar el país, me va a mostrar la entidad estatal que está publicando esta licitación o este proceso, me va a mostrar la referencia que es como tal el número del proceso. En la descripción me va a mostrar es una descripción no tan detallada de lo que es el objeto del contrato y lo que la entidad estatal está requiriendo. Y en estas dos últimas columnas es importante que tengamos en cuenta de que esta nos muestra la fecha de publicación, nos muestra la fecha y la hora específica en que se publicó este proceso o esta licitación. Y acá en la última columna, en esta, me muestra cuánto tiempo me queda a mí para presentarme a esa oferta, o sea, para yo poder ir a suscribirme y presentar una oferta como proveedor a esta entidad estatal. Y en la última parte, en azul, a detalle. Aquí es donde yo le debo dar clic para poder ver en detalle todo lo que trae estos procesos o esta licitación que se cargó. Si le dan clic de izquierdo, él me va a sacar de esta búsqueda. Entonces lo que debemos hacer es darle clic derecho y darle en la primera opción que dice abrir enlace en una pestaña nueva. Lo que quiere decir que no me cerró esta búsqueda por si yo quiero continuar buscando, pero sí me abrió otra pestaña aparte para que yo pueda mirar en detalle qué es lo que la entidad está requiriendo como tal en ese proceso de licitación. Esperamos a que cargue. Como podemos ver, aquí en la parte de arriba en la pestaña me aparece aviso de contrato. Y aquí me muestra en detalle todo lo que la entidad está requiriendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me muestra la fecha en que este proceso ya se cerró hace mucho tiempo. Esto es un ejemplo que yo puse. Pero vamos a tomar un ejemplo del que teníamos ahorita. Del de computadores. Le damos acá en buscar. Él nos va a arrojar los resultados y como pueden ver aquí, donde dice fecha de presentación de oferta, me dice que me quedan 6 días para terminar. O sea, hay 6 días en los que yo tengo para poder presentarme a este proceso. Vamos a cerrar esta pestaña y vamos a abrir esta. Recuerden, clic derecho, la primera opción, abrir enlace en una pestaña nueva. Lo abrimos. Y como podemos ver, esperamos a que cargue. Como podemos ver, entonces aquí ya sí nos da la opción, nos muestra el reloj en cuenta regresiva, o sea, nos dice que nos quedan 6 días, 17 horas y 57 minutos. ¿Por qué en cuenta regresiva? Porque si pueden darse cuenta ahorita, esto va a pasar a 56, o sea, hacia atrás. Me va a decir hasta que llegue a 0. Cuando este cronómetro llegue a 0, entonces este proceso se cerrará y no nos podemos presentar. Aquí podemos ver todo en detalle lo que la entidad está requiriendo para ese proceso. En otros videos, que les recomiendo que los vean, en otros videos en este canal van a encontrar cómo suscribirse, cómo presentar una oferta, cómo cargar los documentos, cómo finalizar un proceso de contratación. Pero bueno, vamos a cerrar ahí.
Y esta es la búsqueda simple desde nuestro usuario del SECOT 2. Vamos a borrar acá y ahora vamos a ir a la búsqueda avanzada, que es la segunda opción. Para ello entonces le damos acá donde dice búsqueda avanzada y entonces aquí ya me muestra un formulario donde me permite más detalladamente buscar los procesos de contratación. ¿Por qué más específico y más detallado? Porque aquí ya me permite poner el país, en este caso voy a poner Colombia. Me permite poner la región, en este caso voy a poner Bogotá, que está ahí seleccionado. Me permite poner el tipo de proceso. Lo que quiere decir es que solo me va a traer los procesos, el proceso que yo seleccione. En este caso hay licitaciones públicas, como especifica, consorcios y entre todas las otras opciones que podemos ver acá. Para esto vamos a tomar como ejemplo mínima cuantía. Cuando seleccionamos ahí, entonces venimos acá en estado y seleccionamos todo lo que esté publicado. Aquí me dice, aquí ya me muestra los procesos de adjudicación y celebrados, cancelados, pero a mí lo que me interesa es ver los que están publicados, o sea, los que yo tengo todavía opción de presentarme. Recuerden, en este proceso de búsqueda avanzada, estos son los criterios que yo siempre recomiendo que hay que diligenciar, estos 4 criterios: país, región, tipo de proceso y estado. Con estos 4 criterios podemos buscar de manera más específica y detallada todos nuestros procesos. Ya una vez pusimos el país, la región, el tipo de proceso y el estado del proceso de la licitación, entonces le damos en buscar, venimos a la parte de abajo y me va a traer en esta tabla de resultados, me va a traer los procesos que, como podemos ver, pues son del país Colombia que seleccioné. Me muestra nuevamente el nombre de la entidad, el número del proceso, la descripción, y aquí me muestra la fecha de presentación de oferta, o sea, el tiempo que yo tengo para presentarme. En este me muestra 3 días para terminar, 4 días para terminar y 10 días para terminar, y así sucesivamente en todos los procesos que yo mire hacia abajo. Si ustedes quieren continuar viendo más procesos, entonces le dan acá en la parte izquierda inferior donde dice ver más, le dan clic ahí y él le va a habilitar más procesos que se encuentren dentro del rango de los requisitos que ustedes establecieron acá. Recuerden entonces, una vez ya tenemos los procesos acá y yo quiero ver en detalle lo que trae esta licitación, los requisitos y lo que pide la entidad estatal, entonces vengo aquí donde dice la palabra detalle, le doy clic derecho, a abrir un enlace en una pestaña nueva y él me va a llevar a otra pestaña sin necesidad de cerrar esta que tengo aquí, que es la de búsqueda, por si quiero continuar buscando o mirando otros procesos. Vamos a ver la pestaña que abrimos con el proceso el cual vamos a revisar, y aquí pues me muestra en detalle todo lo de este proceso, como lo vimos hace ratico. Me muestra el cronómetro en cuenta regresiva, me muestra la opción de suscribir o de imprimir este pliego de condiciones y me muestra hacia abajo todas los requisitos y las especificaciones de esta licitación o de este proceso de licitación o de contratación que la entidad ha publicado. En otros videos en mi canal los invito a que los vean porque ya están todos ahí. Pueden ver cómo descargar los documentos que se requieren para poderme presentar, cómo descargar el estudio previo, cómo descargar el pliego de condiciones y todos los formatos que esta entidad me está pidiendo para que yo diligencie y los cargue como propuesta o como oferta a este proceso. Cómo suscribirme, cómo cargar cada documento, cómo finalizar las ofertas. Todos esos videos están en nuestro canal, por eso los invito a que entren y revisen todo lo que hay ahí. Bueno, entonces ya vimos la segunda opción de búsqueda, que es búsqueda avanzada. Vamos a ver la tercera opción. La tercera opción nos permite buscar de manera simple, como ya lo vimos, también de manera avanzada, pero lo diferente de esta opción es que lo puedo hacer a través de la página del SECOT de Colombia Compra Eficiente en el área de SECOT 2. O sea, no tengo que ingresar con mi usuario. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello, entonces vamos a cerrar este usuario y vamos a hacerlo en la tercera opción. Nuevamente, entonces yo vengo a mi navegador, le doy SECOT 2
me muestra una serie de opciones. Voy a tomar la primera, que es la página oficial de Colombia Compra Eficiente. Voy a venir al banner que está en color verde, que dice SECOT 2, y voy a tomar la opción búsqueda de procesos. Como podemos ver, ya no necesito ingresar acá y ir al login, ingresar mi usuario y contraseña y entrar a mi usuario de SECOT 2, sino que lo puedo hacer desde afuera. ¿Por qué esta opción a veces la usamos? Porque a veces tenemos algunas personas que nosotros nos ayudan o que nosotros les pagamos para que nos busquen procesos, y estas personas pues no deben tener su usuario, porque el usuario del SECOT 2 es personal. Entonces, para no entregar usuarios ni contraseñas a nadie, simplemente las personas pueden darle clic acá, búsqueda de procesos, y él nos va a llevar a la ventana de búsqueda del SECOT 2. Como podemos ver, pues es la misma ventana de búsqueda que nosotros, en la cual estuvimos revisando o viendo la primera opción de búsqueda simple desde nuestro usuario y la segunda opción de búsqueda avanzada desde nuestro usuario. Vamos a ver entonces un ejemplo buscándolo desde acá, desde la plataforma del SECOT. Entonces vamos aquí a detallar nuevamente. Vamos a poner acá otra vez ejemplo mínima cuantía, vamos a poner algo que esté publicado y vamos a darle en buscar. Venimos a la parte inferior y aquí nos muestra la tabla de resultados de búsqueda y los procesos que están publicados por las entidades estatales. Como podemos ver, entonces acá esta tabla ya nos agrega algo más que nosotros no veíamos en las otras dos opciones de búsqueda. Acá esta tabla de resultados nos agrega dos columnas, que es cuantía y estado. ¿Por qué me agrega cuantía? Porque como yo anteriormente había ingresado desde mi usuario, pues podía más fácilmente entrar y ver y suscribirme, mientras que acá no puedo suscribirme. Acá solo me permite buscar los procesos, ver qué es lo que las entidades requieren, y si me es viable, si me interesa, si es de mi interés, o sea, si yo me quiero presentar o quiero ofertarle a esta entidad estatal, pues lo puedo. Desde acá no puedo suscribirme, pero puedo ver el detalle. Vamos a darle clic derecho acá y puedo ver el detalle del proceso como tal. También puedo ver el número del proceso. O sea que si yo le pido a una persona que busque procesos a través de esto, la persona puede copiar los números de los procesos, guardarlos y después buscarlos uno a uno desde mi usuario para poderme suscribir. Entonces esta es la diferencia entre las tres opciones de búsqueda que nos ofrece el SECOT 2. Recuerden, la primera es búsqueda simple desde nuestro usuario del SECOT 2, la cual nos permite suscribirnos a los procesos. La segunda es la búsqueda avanzada desde nuestro usuario de SECOT 2, que también nos permite suscribirnos, pero ya con unos criterios más específicos y detallados de búsqueda. Y la tercera es esta, a través de la plataforma, la cual no tengo que ingresar a mi usuario, pero puedo buscar de manera simple y de manera avanzada. Y listo, amigos, esto era todo lo que traía para ustedes en este video. Acá en la caja de descripciones les voy a dejar un video en el cual ustedes pueden configurar su usuario del SECOT 2 en las áreas de interés, para que todos los procesos que ustedes vean que son de su interés les lleguen a su correo electrónico sin que ustedes los estén buscando. O sea, que si yo en el área de interés de mi usuario del SECOT pongo que yo necesito que todo lo que sea de mantenimiento de vehículos o mantenimiento de computadores, dependiendo cuál es el servicio que yo presto, pero si yo quiero que sea de computadores, entonces todo lo que las entidades estatales publiquen de computadores me va a llegar a mi correo. O sea, les va a facilitar a ustedes el tiempo en estar buscando los procesos uno a uno. Entonces, no olviden suscribirse y ver el video que les estoy mencionando. Hasta luego. Bueno, muy bien. Como acabamos de observar, el video es totalmente detallado. Este contenido multimedia realmente que es una herramienta muy buena, porque nos permite tener acceso a todos esos elementos, a toda esa información de manera muy detallada y poder adentrarnos de manera más profunda en estas temáticas que estamos abordando, ¿sí? Entonces ya sabemos bien cómo funciona ese code,
cuál es el sistema electrónico de contratación pública, cómo podemos acceder a él. Recuerden que esta herramienta nos permite poder acceder a distintos programas, a distintos proyectos que se estén adelantando en temas públicos, poder licitar, ¿sí? Poder obtener cualquier tipo de contratación con el Estado por medio de esta herramienta. Así que les invito a que de manera activa ingresen desde sus casas a estas plataformas, se familiaricen con estas plataformas, las miren muy bien, aprendan cómo funcionan y puedan hacer uso de de esta información que de pronto a veces no la sabemos, pero que ahí está, siempre ha estado y es muy importante. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería entonces la importancia de la participación ciudadana específicamente para acceso a la información pública? Es muy importante que estemos participando de manera activa, que estemos informados, que promovamos el acceso a la información, que promovamos las peticiones para tener acceso a todo lo relacionado con información pública, porque esto nos ayuda a que se fortalezca la confianza entre el Estado y la ciudadanía, ¿sí? Ese es el punto de partida. No es un secreto para nadie que aquí en Colombia, específicamente, hay cierta apatía hacia lo que se llama, o a lo que podemos llamar política. Hay cierta apatía hacia todo lo que tiene que ver con la función pública, con el Estado. Entonces, para muchas personas, hablar de política, hablar de todo lo que es lo estatal, ¿sí? Es algo que de pronto choque, es algo a lo cual se rehúsan muchas personas porque dicen de que no es nada bueno. La primera connotación es que esto no es bueno, la política no es buena, los políticos no son buenos, todo en política es malo, el Estado funciona mal, el Estado no garantiza nada, no garantiza derechos. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar esa percepción? ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa realidad? Participando, siendo los partícipes de todos estos procesos en cuanto a lo que es la función pública, en cuanto a lo que es la participación ciudadana, ¿sí? Entonces eso iría fomentando ese fortalecimiento de la confianza entre los ciudadanos y el Estado. No podemos juzgar algo si no lo conocemos. No podemos decir es que estas cosas no funcionan, es que no tengo acceso a información. Si de primera mano no conocemos que hay herramientas, si de primera mano no hemos mostrado interés por participar. Entonces, en la medida en que participemos, en la medida en que fomentemos esa participación ciudadana, en esa misma medida vamos a poder ir generando, ir acrecentando esa confianza entre ciudadanía y Estado y podemos mejorar todo lo que de pronto requiera ser mejorado. ¿Listo? La participación ciudadana también promueve una cultura de rendición de cuentas. Claro que sí. Si yo soy un ciudadano que estoy activamente participando, que estoy mostrando activamente un interés por lo que está sucediendo en mi territorio, en mi municipio, en mi departamento o en nuestro país, pues eso va a fomentar y va a promover de que los mandatarios, los funcionarios públicos realicen la respectiva rendición de cuentas. Porque es que esa participación ciudadana que estoy ejerciendo hace parte de un control, hace parte de lo que les había dicho en una de las anteriores sesiones del módulo 2. Esa participación ciudadana hace parte de ese seguimiento, de esa evaluación que se hace. Entonces, eso lo que va a hacer es promover una cultura de rendición de cuentas, una rendición de gestión, ¿sí? Entonces, es importante que estemos participando de manera activa.
La participación ciudadana también va a hacer que se empodere a los ciudadanos para que se sigan los derechos. Cuando yo estoy participando de manera activa en todos los procesos políticos, en todos los procesos estatales, entonces yo sé cuáles son mis deberes, pero también mis derechos. Y hay la importancia, perdón, de tener conocimiento de cómo hacer la información pública. Si yo estoy teniendo acceso, si yo estoy exigiendo tener acceso a toda esa información pública, a todos esos temas que nos interesan, que nos competen y que también nos afectan, que son temas de decisiones que han tomado los representantes. Entonces, si yo tengo acceso a toda esa información, eso hace que yo me empodere en cuanto a la participación, en cuanto a exigir mis derechos, porque sé cómo está funcionando el Estado, cómo funciona y cómo debe funcionar. Entonces puedo yo señalar y puedo decir, esto está funcionando de esta forma, pero debe ser de esta otra. Pero de antemano no puedo juzgar, no puedo señalar si no sé cómo funciona el Estado, si no sé cómo funciona lo público. Entonces, por eso es importante la participación ciudadana. Y considero yo, a mi juicio, de que esa ha sido una de las principales falencias de nuestra sociedad colombiana. La apatía hacia todo lo que es lo estatal, la apatía hacia lo político. Es que hablar de política no es hablar de los representantes. Esa es la errónea connotación que se tiene aquí en nuestra sociedad, que tienen muchísimos de colombianos. Hablar de política no es simplemente quienes nos representan. Como en muchas ocasiones las personas dicen, las personas que están allá arriba, que se roban nuestro dinero, los corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se escucha en todo lado, este tipo de opiniones, de conjeturas. Pero es que hablar de política no es solamente eso. Política es todos. La política es la ciudadanía ejerciendo sus derechos, ejerciendo la democracia, está de manera participativa y activa, empapados de todos los temas y de todo lo que concierne. Y así es como funciona en otros países, países en los cuales la sociedad y los ciudadanos participan de manera activa y entonces se logra que haya un crecimiento porque va a haber un control, porque es la ciudadanía, es el pueblo quien está, digamos, al mando, quien está haciendo veeduría, quien conoce el Estado y cómo debe funcionar, es el pueblo quien está empoderado. Entonces eso hace de que quienes están representando a ese pueblo, a todo ese grupo de ciudadanos, esas personas tengan un control, se vean un poco presionadas a estar ejerciendo una rendición de cuentas de su gestión. Entonces tratarán de hacer las cosas por las vías, digamos, por las vías buenas, ¿sí? Nada de corrupción, etcétera, etcétera, porque es que nosotros de la ciudadanía que está ahí participando, que está educada políticamente, que es algo que le hace falta a la ciudadanía, educación política, ¿sí? Educación y participación política. Entonces ya me queda muy difícil si de pronto yo pensaba representar y representar de una manera inadecuada, como lo vemos constantemente aquí en nuestra sociedad. Entonces es importante que haya esa participación ciudadana. Bueno, con algunos casos prácticos, entonces ya les había encomendado la actividad de ingresar a las plataformas. Les recomiendo mucho la plataforma del SECOT. Ya sabemos que por medio de esta plataforma podemos monitorear los gastos en contratación y también podemos ver todas las licitaciones, etcétera, ¿sí? Y también eh, informarnos un poco, mirar un poco todo lo que es el uso del derecho de petición para obtener información sobre obras públicas locales. Los derechos de petición, ya en un video anterior
de la sesión anterior, estuvimos abordando un poco cómo se realiza un derecho de petición y el paso a paso, pues para que lo tengamos en cuenta y ejerzamos este derecho al cual tenemos, el cual tenemos ahí a mano el derecho de petición, listo, para poder hacer la información sobre las obras públicas que se vienen realizando, se han realizado en nuestros municipios. Como reflexión final, entonces, vamos a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que la información pública sea accesible para todos? ¿Y qué barreras enfrentan los ciudadanos al buscar información pública? Es importante que reflexionemos sobre estas dos preguntas y tratemos de pronto de profundizar y llegar a las respuestas, lo cual nos permite ahondar un poco más sobre la función pública, sobre la información que está ahí al alcance de todos nosotros, ¿sí? Y esos obstáculos a los cuales nos podemos enfrentar y nos enfrentamos al día a día. De pronto necesitamos algún tipo de información pública, la requerimos, pero de pronto nos la niegan. Pues entonces aquí ya estamos aprendiendo, estamos sabiendo de que tenemos un derecho al cual ese funcionario, esa funcionaria está obligada a entregarnos esa información, y si no lo hace, pues ya sabemos el procedimiento, un derecho de petición, y ya conocemos la normativa que les acabo de presentar también. Entonces, hacer uso de estas herramientas, de estos elementos para hacer valer estos derechos, y pues la única finalidad, el fin último de esto sería que haya una participación activa ciudadana, ¿sí? Que es la esencia de todas estas herramientas, una participación ciudadana activa para así poder eh, mejorar esta sociedad, para que mejoremos entre todos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente sesión. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.